En el libro de Jeremías, la acusación central de Dios contra el pueblo de Judá fue que había quebrantado su pacto con él y se había vuelto a otros dioses. Judá había sido establecido en una relación especial con Dios, como una esposa, descrita como las primicias de la cosecha de Dios, su viña, su rebaño y su primogénito. Pero sin embargo, había abandonado el manantial de agua viva y había cavado sus propias cisternas que no podían contener agua. Por lo tanto, Jeremías presentó la familia de los recabitas y su fiel adherencia a las prohibiciones impuestas por su precursor como un ejemplo visual de la obediencia deseada por Dios que él no había encontrado en Judá. En su lugar, la nación había entregado su lealtad a los ídolos y estos fueron el objeto de muchos de los oráculos del profeta Jeremías. Este denunció que la idolatría había proliferado hasta extenderse de forma generalizada y aceptarse incluso alrededor del templo sagrado. Acusó a familias enteras de llevar a cabo prácticas idolátricas, así como a todos los cargos oficiales. Estos ídolos se comparan a espantapájaros en un campo sembrado de melones, ¿sí? Son inútiles y fraudulentos. No se pueden comparar con el Señor Todopoderoso que creó todas las cosas. El profeta Jeremías asemejó la infidelidad de Judá a Dios con la de una mujer adúltera o una prostituta, cuyo apetito por los dioses extraños se compara con el deseo de una dromedaria o una asna montesa en celo que olfatea el viento de su lujuria. Sin embargo, Jeremías no limitó su exhortación al arrepentimiento a las palabras. Su primera visita al alfarero ilustró gráficamente de que el mismo modo éste puede alterar sus propósitos para el recipiente que está formado en la rueda. Dios puede cambiar sus planes para una nación en base a sus actos. Si Judá se arrepintiese, el juicio podría ser evitado. El profeta Jeremías es el libro profético más extenso del Antiguo Testamento. El libro de Jeremías tiene 1364 versículos de los 812 que son proféticos, por el cual se le denomina que el libro de Jeremías contiene 60% de profecía. La resistencia no es una cualidad común. Muchos carecen de compromisos, intereses, disposición a lo largo plazo que son vitales para cumplir una tarea a pesar de las probabilidades. Pero sin embargo, Jeremías fue un profeta que resistió. El llamado de Jeremías nos enseña cuán íntimamente Dios nos conoce. Nos evalúa antes que nadie y sepa que existiremos. Nos cuida mientras estamos en el vientre de nuestra madre. Planea nuestras vidas mientras se forman en nuestros cuerpos. Nos valora mucho más de lo que nos autovaloramos nosotros. Jeremías tuvo que depender del amor de Dios para poder soportar. Por lo general, sus oyentes eran antagónicos o apáticos en sus mensajes. Lo despreciaron a menudo y amenazaron de muerte al profeta. Pudo presenciar tanto el entusiasmo del despertar espiritual como la tristeza en el regreso de una nación a la idolatría. A excepción del rey Josías, que fue bueno, Jeremías observó que un rey tras otro olvidaba sus advertencias y apartaban de Dios al pueblo. Vio cómo asesinaban a otros compañeros profetas. A él mismo le persiguieron con rigor. Por último, observó la derrota de Judá a manos de los babilonios. Jeremías respondió a todo esto en el mensaje de Dios y con lágrimas humanas sintió el amor directo de Dios por su pueblo y el rechazo del pueblo a ese amor. Pero aun cuando se enojaba con Dios, se sentía tentado a renunciar a todo. Jeremías supo que debía seguir adelante. Dios lo llamó para que resistiera, expresó sentimientos profundos, pero además vio más allá al Dios que pronto ejercería su justicia, pero que después de todo administraría su misericordia. Quizás nos resulte fácil identificarnos con las frustraciones y el desaliento de Jeremías. Pero debemos darnos cuenta que la vida de este profeta también nos alienta a ser fieles a Dios. Por lo tanto, si no se presta atención a las palabras de Dios en el momento indicado, puede venir miseria espiritual a la persona
que una vez aceptaron las palabras de Dios. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 25 y mencionaré 2 puntos. Punto número 1. Las causas de la pérdida. La causa de la prosperidad. Su tema es pérdida espiritual. Vamos con el primer punto. Las causas de la pérdida. Vamos a ver cuando a veces uno tiene algún problema, porque a veces nos sentimos, primero tenemos que observar antes de empezar, antes de continuar este tema, a veces nos sentimos tristes, nos sentimos que no podemos seguir adelante en los caminos de Dios. A veces sentimos que estamos tan débiles que no podemos, pero hay algo que a veces no podemos entender. ¿Qué hemos hecho para estar así? Este es el tema, pérdida espiritual. ¿Cuándo suceden estas cosas? ¿Cuándo se lleva a cabo? A veces el creyente debe estar lleno de euforia, lleno de alegría, lleno de entusiasmo en las pruebas, en las luchas. El creyente debe estar lleno de gozo porque tenemos a un Dios todopoderoso, nuestro Salvador, que nos ayuda en momentos difíciles. Pero esto sucede a veces, la causa de la pérdida espiritual, cuando hay abuso de confianza. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 25, versos 27 y 28. La Biblia dice así: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Esta parábola describe las consecuencias de 2 actitudes en cuanto al regreso de Cristo. El obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo, sus talentos para servir a Dios, será recompensado. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino va a ser castigado. Dios premia la fidelidad. Los que no tienen fruto para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que los que son fieles. Jesús volverá, sabemos que es así. ¿Significa esto que debemos abandonar nuestras ocupaciones o a fin de servir a Dios? No. Quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, talento y pertenencias a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos. Para algunas personas significa cambiar de profesión, para la mayoría de nosotros significa cumplir con nuestro trabajo cotidiano como expresión de nuestro amor a Dios. Este hombre pensaba solo en sí mismo. Quería evitar riesgos para protegerse de su difícil amo, pero este lo castigó por su egocentrismo. No debemos buscar excusas para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios es nuestro amo, debemos estar dispuestos a obedecerle. Nuestro tiempo, nuestra habilidad y nuestro dinero no nos pertenecen de veras. Somos mayordomos, grabes esto, no propietarios de lo que tenemos. Cuando descuidamos, despilfarramos o nos aprovechamos de lo que hemos recibido y nos convertimos en rebeldes y merecemos castigo. Este es uno de los puntos por el cual vienen las causas, el abuso de confianza. A veces cuando ya no tenemos nada nos sentimos mal cuando vemos otro que muere y decimos, oye, lo hubiéramos ayudado. Mire, yo tengo dinero, pensamos así, lo hubiéramos ayudado. Y el que no tiene, bueno, cuando menos una despensa, el que está enfermo o algo así, lo hubiéramos ayudado. A veces nos sentimos culpables de actos que hacemos nosotros y entonces empezamos a contristar el espíritu que está en nosotros y a veces cambiamos las actitudes para mal. Ese es uno de los cuales, esas son las causas de la pérdida espiritual a veces en nosotros mismos. Ahora, otra cosa, la mundanalidad. Veamos lo que nos dice Marcos capítulo 8, verso 36. La Biblia dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Gastarnos por las causas de las buenas nuevas no significa en manera
alguna que nuestras vidas carezcan de valor. Significa que nada, ni siquiera la vida misma, es comparable con la que podemos ganar con Cristo Jesús. Jesús quiere que decidamos seguirle en su lugar de llevar una vida así, de esa manera. Ahora, quiere que dejemos de tratar de controlar nuestras vidas y dejar que Él las controle. Cristo quiere que Él controle nuestras vidas. A veces, ¿cuánto tiempo eres usted cristiano? ¿Cuánto tiempo está luchando con Dios y quiere siempre hacer su voluntad? A mí me parece esto y lo hago. A mí me parece lo otro y yo lo hago. Pero eso puede estar fuera del marco de Dios, de su voluntad. A veces las cosas nos salen mal. Pensamos que es que Dios nos está guiando, pero no es Dios que nos está guiando. Son cosas que nosotros nos imaginamos que queremos hacer bien para agradar a los demás, pero no es así. Estamos desagradando a Dios. Dios quiere que dejemos de tratar de controlar nuestras vidas y dejar que Él las controle. Esto tiene sentido porque solo Él, como creador, sabe lo que es vivir en verdad. Nos pide sumisión, no autodesprecio. Nos pide despojarnos del egocentrismo que nos dice que sabemos mejor que Dios cómo conducir nuestras vidas. Muchas personas se pasan la vida buscando placer. Jesús dijo, sin embargo, que el placer centrado en las posesiones, la posición o el poder, al fin y al cabo no valen nada. Todo lo que posee en la tierra es temporal, no debe obtenerse a cambio de su alma. Si trabaja arduamente para conseguir lo que quiere, es posible que llegue a tener una vida placentera, pero al final verá que es hueca y vacía. ¿Está dispuesto a hacer de la búsqueda de Dios algo más importante que el egoísta búsqueda de placer? Siga a Jesús y sabrá lo que significa realmente disfrutar la vida y a la vez tener vida eterna. Ahora, otro punto por la cual viene la causa de la pérdida espiritual es poner nuestra vida en fundamentos falsos. La vida del creyente tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 6, verso 49. La Biblia dice así: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús nos recuerda que nuestro hablar y acciones revelan nuestra creencia, actitudes y motivaciones verdaderas. Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran si nuestro corazón son engañosos. Si nuestros corazones son engañosos, no. Lo que está en su corazón se refleja en su vocabulario y conducta. La obediencia a Dios se compara con una construcción de una casa de sólida base que permanece firme en medio de las tormentas. Cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar. Pero cuando las crisis vienen, se prueba nuestro fundamento. Asegúrese que su vida esté construida sobre la sólida base de conocimiento y confianza en Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué las personas edificarían sus casas sin fundamento? Tal vez porque quieren evitar el arduo trabajo de preparar piedras para el mismo, o quizás por ahorrar tiempo. A lo mejor son más atractivos o de un nivel más alto a las casas junto a las playas que las que están en el acantilado. También es posible que procuren unirse a los amigos que ya ocupan un lugar en los lugares arenosos. Quizás porque no escucharon que se envecina fuertes tormentas, ni dieron importancia a las advertencias o alguna razón. Piensan que a ellos no les pasará nada. No importa cuál sea la razón. Los constructores sin fundamento no tienen visión y ni tendrán que sufrir las consecuencias. Ahora, ¿cuáles son sus razones cuando se da cuenta que oye, pero no obedece? Muy bien. Es la pérdida espiritual. Cuando una persona ya está fría, ya no siente ese calor, ese deseo, esa pasión, ya perdió espiritualmente, porque lleva su vida como quiere. El cristiano debe de llevar la vida acorde a la palabra de Dios, acorde a la visión de Dios. Cuando se pierde la visión, cuando se pierde
entonces ya ni tiene ganas de ir a las reuniones de la iglesia, ya no quieres ni ir al culto, ya no quieres, se perdió la visión. Y entonces eso es una pérdida espiritual. Ahora, otra pérdida espiritual es la causa de la pérdida espiritual, es el servicio imperfecto, cuando a Dios se le sirve a medias. Veamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, verso 13 y verso 15. La Biblia dice así: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En la iglesia basada en Jesucristo, cada miembro debería ser maduro espiritualmente, sensible, sano en la doctrina o doctrinal. La iglesia en Corinto estaba construida con madera, heno, hojarasca, con miembros que eran inmaduros, insensibles a los demás, receptivos a las doctrinas erróneas. No nos extrañe que tuvieran tantos problemas. La iglesia local debe estar edificada en Cristo. ¿Puede su carácter cristiano pasar la prueba? Un edificio será sólido tanto como lo sea su fundamento. El fundamento de nuestras vidas es Jesucristo. Él es nuestra base, nuestra razón de ser. Cada cosa que somos y hacemos debe encajar en el molde que ha dado por medio de Cristo. ¿Está usted edificando su vida en el único fundamento real y duradero, o está edificando un fundamento falso como la riqueza, la seguridad o el éxito? Dos maneras seguras de destruir un edificio son dañar el fundamento o construir con material de mala calidad. La iglesia debe ser edificada sobre Jesucristo, Cristo, no sobre alguna persona o principio de alguien. Él evaluará la construcción de cada ministro a la vida de la iglesia, y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. Dios permitirá o determinará si una persona fue o no fue fiel a las instrucciones de Jesús. El buen trabajo será recompensado, el trabajo fiel o inferior será descartado. El que edifica será salvo, aunque así como por fuego. Esto significa que al trabajar infiel será salvo, pero como alguien que escapa de un edificio en llama. Todas sus posesiones, logro, se perderán para siempre. Esta es una de las causas que viene la pérdida espiritual. Ahora, ¿cómo se logra la prosperidad espiritual? Vamos al segundo punto. Punto 2 y último. La causa de la prosperidad. Veamos ahora lo que dice Génesis capítulo 39, verso 3. La Biblia dice así: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Bueno, estamos hablando de la historia de José. El Egipto antiguo era una tierra de grandes contrastes. La gente era o exageradamente rica o totalmente pobre. Casi no había términos medios. José sirvió a Potifar, un miembro extremadamente rico de gabinete de Faraón. Las familias ricas como la de Potifar se construían casas de 2 o 3 pisos con jardines y terrazas hermosas. Les gustaba la actuación de artistas en la casa mientras escogían frutas deliciosas de tazones finísimos. A su alrededor había floreros de alabastros, pinturas, hermosos tapetes y sillas talladas a mano. La cena se servía en platos de oro e iluminaban sus cuartos con candelabros de oro. Los sirvientes, como José, trabajaban en el primer piso mientras que la familia ocupaba los pisos superiores. Como prisionero y esclavo, José pudo haber perdido la esperanza, pero sin embargo podía todo su empeño en cualquier tarea que se le asignaba. El jefe de la cárcel notó pronto su diligencia y su actitud positiva y lo promovió a administrador de la prisión. ¿Está usted en medio de una situación difícil y ya perdió la esperanza? En el trabajo, en la casa o en la escuela, sigue el ejemplo de José y ponga su empeño en cualquier tarea que se le presente. Recuerde que Dios cambió la situación de José.
Él ve sus esfuerzos y puede transformar hasta la adversidad más abrumadora. Potifar reconoció que la prosperidad de José se debía a que Jehová estaba con él. Probablemente el esclavo tuvo ciertos efectos en la condición espiritual del amo. Gracia. Estaba comprobado que José era un leal administrador. Esto ilustra el principio del que es leal, en lo poco le será demandado o se le dará mucho. Este es uno de los puntos de que la persona está contenta cuando Dios le responde, porque la persona es fiel y no se queja. Todo lo que Dios le ordena lo hace con alegría, con entusiasmo, con deseo, con pasión, con ánimo. Y no se puede perder ahí el ánimo espiritual. No se puede perder realmente la vida espiritual. No puede estar acongojado, no puede, porque tú sientes cómo Dios te responde. Y al sentir cómo Dios te responde, tú empiezas a alabar a Dios, a glorificar a Dios, porque eres leal a Él. Veámonos ahora lo que nos dice Deuteronomio capítulo 29, verso 9. La Biblia dice así: guardaréis pues las palabras de ese pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciere. 40 años antes, Dios e Israel hicieron un pacto. Aun cuando el pacto constaba de varias partes, ¿sí? Se puede leer de los libros en Éxodo, Levítico, Números. Su propósito podía resumirse en una sola frase: Dios prometió que bendecería a los israelitas al hacerlos una nación a través del cual el resto del mundo podría conocer a Dios. Los israelitas prometieron amar y obedecer a Dios para poder recibir las bendiciones físicas y espirituales. Aquí Moisés repasa este pacto. Dios todavía estaba sosteniendo su parte del trato y siempre lo haría, pero los israelitas eran negligentes con su parte. Moisés volvió a pronunciar el pacto para advertir al pueblo que experimentaría una disciplina severa si no mantenía su parte del acuerdo que hizo con Dios. De la misma manera que el pueblo de Israel no notó el cuidado, les dispensaba Dios a lo largo de su travesía en ocasiones. Ahora, nosotros notamos todas estas maneras que tiene Dios de cuidarnos, que todas nuestras necesidades diarias han sido suplidas y que hemos sido bien alimentados por nuestros vestidos, por nuestras necesidades. Dios nos ha suplido hasta el día de hoy. Pero aún erróneamente nos atribuimos el crédito de ser buenos proveedores en lugar de reconocer la mano de Dios en el proceso. ¿Cuál es la mejor manera de prosperar en la vida? Para los israelitas, su primer paso era guardar su parte del pacto. Debían amar a Dios de todo corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Nosotros también debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vendrá el verdadero éxito en la vida como bendición proveniente de la mano de Dios. Ese es uno de los cuales que seremos bendecidos espiritualmente. Seremos bendecidos como lo queramos en el nombre de Dios, porque estamos obedeciendo. Hay una riqueza espiritual, hay algo que está moviéndose y nunca estará triste. Si usted está obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo le inyecta fortaleza. Si usted está caminando con Dios, el Espíritu Santo le inyecta fortaleza. Si usted está orando a Dios, le inyecta fortaleza el Espíritu Santo. Si usted está en los planes de Dios, le inyecta fortaleza. Y si usted es obediente y leal a Dios, le inyecta fortaleza el Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice Nehemías capítulo 2, verso 20. La Biblia dice así: ¿en qué respuesta les dije? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, su siervo, nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Sanballat y Tobías catalogaron a la construcción de los muros de Jerusalén como un acto de rebelión en contra del rey. Probablemente con la amenaza de reportar como traidores a los constructores. Además, ridiculizaron a Nehemías estos hombres, diciendo que los muros nunca podrían construirse, debido a que los daños eran demasiado graves. Nehemías no les dijo que ya contaba con el permiso del rey para construirlos. En vez de ello, simplemente dijo que tenía la aprobación de Dios y que era suficiente. Nehemías mantuvo en secreto su misión.
e inspeccionó los muros a la luz de la luna para evitar murmuración dañinas acerca de su llegada y para evitar que los enemigos se enteraran de los planes. Solo después de haberlo planeado cuidadosamente, haría pública la misión que Dios le había encomendado a Nehemías. Un anuncio prematuro hubiera causado rivalidad entre los judíos por buscar la forma más adecuada de comenzar. En este caso, Nehemías no necesitaba sesiones tediosas de planificación, sino que necesitaba un plan que promoviera una acción rápida. ¿Escuchó eso? La renovación espiritual a menudo comienza en la visión de una persona. Nehemías tuvo una visión y la transmitió con entusiasmo, inspirando hacia los líderes de Jerusalén para la reconstrucción de los muros. Con frecuencia subestimamos a la gente y no hacemos que nuestros sueños para la obra de Dios en el mundo representen un reto para ellos. Cuando Dios plante una idea en su mente para realizar algo para Él, transmítela a los demás. Confíe que el Espíritu Santo lo impresione con pensamientos similares. No se vea como el único por medio del cual Dios está obrando. No. A menudo Dios utiliza una persona para expresar la visión y otras para hacerla realidad. Cuando alienta e inspira a otros, usted está trabajando en equipo para lograr las metas de Dios. Ahora, este es uno de los puntos que viene la bendición espiritual. Esta es la causa por la cual viene la prosperidad. Pero ahora veamos el Salmo capítulo 1, verso 3. La Biblia dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una pizca muy simple de sabiduría en estos dos versículos. Mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, más fructíferos seremos. Por otro lado, mientras más permitamos que los que ridiculizan a Dios afecten nuestro pensamiento y actitudes, más nos separamos de la fuente real de alimento espiritual. Debemos tener contacto con los incrédulos si es que queremos hablarles de Dios, pero no debemos imitar su conducta pecaminosa. Si usted desea desesperarse, pase tiempo con los escarnecedores, pero si desea felicidad, cultive la amistad de los que aman a Dios y su palabra. Cuando las escrituras prometen y todo lo que hacen prosperará, no significa que sea inmunes al fracaso o a las dificultades. No, tampoco es una garantía de salud, riqueza y felicidad. Lo que la prosperidad significa en las escrituras es esto: cuando la sabiduría de Dios se aplica a nuestras vidas, el futuro, resultados o productos derivados que produce en nosotros será bueno y recibirá la aprobación de Dios. Así como un árbol absorbe el agua y produce muchos frutos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actitudes que lo honren. Para alcanzar logros que valga la pena, debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, eso es importante que así sea. Debemos poner la palabra en nuestro corazón para que nuestra vida sea prosperada espiritualmente. Si la palabra de Dios no la ponemos en nuestro corazón, vendremos al fracaso, vendremos a la pérdida espiritual en nuestra vida y nuestro entusiasmo se acabará. El no ser fiel a Dios y hacer nuestra vida como queramos nos llevará a la quiebra espiritual y seremos pobres espiritualmente. No podremos avanzar en la obra de Dios. ¿Se ha preguntado usted cuántos años llevan en las cosas de Dios? ¿Cuántos años usted lleva en el camino de Dios? ¿Y qué tantas cosas ha hecho? ¿Se la pasa murmurando de los demás? ¿Se la pasa burlándose de los demás? ¿Hablando mal de los demás? Tenga mucho cuidado, porque lo que usted está sembrando es usted va a cosechar. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda que la vida debe de ser realmente enriquecida por la gracia de nuestro Dios. Ojos no oyen. La insensibilidad espiritual es resultado de la persistente idolatría.
el reino del norte, Israel, cayó ante Siria. Su pueblo lo llevaron al cautiverio, en cautiverio. La elección trágica de su caída debió haber provocado que el reino del sur, Judá, regresara a Dios, pero no prestó atención. Jeremías exhortó a Judá a que volviera a Dios para evitar un desastre seguro. Su mensaje llegó en el año 627 y 621 a.C. durante el reinado de Josías. A pesar de que este rey obedeció a los mandamientos de Dios, su ejemplo aparentemente no llegó al corazón del pueblo. Si el pueblo se negaba a arrepentirse, Dios dijo que destruiría la nación debido a la maldad del abuelo de Josías, el rey Manasés. Israel ni siquiera trataba de aparentar obediencia a Dios. Sin embargo, Judá mantuvo su apariencia de fe verdadera sin un corazón sincero, ¿sí? Creer la sana doctrina sin un compromiso de corazón es como ofrecer sacrificios sin un verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento de Judá trajo palabras condenatorias de Jeremías. Vivir sin fe es caso perdido y expresar dolor sin cambiar resulta traicionero y desleal. No basta con sentirse mal por el pecado. El arrepentimiento demanda un cambio de actitud y corazón que resulta un camino de conducta. Dios prometió dar líderes del pueblo, pastores conforme su corazón, que los siguieran, llenos de conocimiento, sabiduría, entendimiento. Dios observó la falta de dirección de Israel, por lo que prometió enviarles la clase correcta de liderazgo para ellos. Miramos a nuestros líderes y confiamos en ellos que nos guíen y dirijan. Pero si no siguen a Dios, nuestros líderes nos desviarán del camino verdadero. Ore que nuestra nación, comunidad, iglesia, tengan líderes que honren a Dios, líderes que nos traigan la sabiduría y de Dios y alimento espiritual verdadero. El profeta Jeremías dijo al pueblo que rompiera la dureza de sus corazones de la misma forma que un arado rompe el suelo sin labrar. Los reyes buenos como Josías trataron de hacer que el pueblo obedeciera, volviera a Dios. Pero el pueblo continuó adorando a sus ídolos en secreto. Sus corazones se endurecieron a la palabra de Dios. Jeremías dijo que el pueblo necesitaba quitar el pecado de su endurecido corazones antes que la buena semilla de la palabra de Dios pudiera echar raíces. De la misma forma debemos apartar la obediencia que endurece nuestros corazones, la desobediencia que endurece nuestros corazones, si esperamos que la palabra de Dios eche raíces y crezca en nuestras vidas. ¿Ha hablado alguien alguna vez solo para darse cuenta de que no ha escuchado ni una palabra de lo que le decía? El profeta Jeremías dijo al pueblo que ni sus ojos ni sus oídos les servían de algo debido a que se negaban a ver y escuchar el mensaje de Dios. Los pueblos de Judá e Israel fueron neciamente sordos cuando Dios les prometió bendiciones por su obediencia y destrucción por su desobediencia. Cuando Dios habla mediante su palabra o sus mensajeros, nos hacemos daño al no prestar atención. El mensaje de Dios nunca nos cambiará a menos que lo escuchemos y obedezcamos. ¿Cuál es su actitud cuando llega a la presencia de Dios? Debemos ir con temor y temblor. Esto es asombro y respeto, porque Dios pone límites a los inmensos mares y establece las lluvias y cosecha. Dios tuvo que quitarles todos los beneficios de Judá a Israel. Llegaron a respetar más que él mismo, con la esperanza de que el pueblo se volviera a Dios. No espere a que Dios le quite los recursos que ama antes de comprometerse con él como debería. Dios solo acepta la verdad cuando oramos, cantamos, hablamos o servimos. Nada cierra la puerta a la decepción de Dios más que la hipocresía, mentiras o jactancia. Dios ve a través nuestro y se niega a escuchar. Para estar cerca de Dios, séale sincero. Temer a Dios es reconocer su majestad y someterse a su voluntad. La única manera para no caer en una pérdida espiritual, se debe estar atento cuando Dios amonesta a las personas por su bien, para no vivir una muerte espiritual dolorosa. ¿Escuchó eso? Todo lo que tenía Judá e Israel, Dios se lo quitó
porque no le obedeció, no fue leal. Quiere que Dios le quite todo lo que tiene para que se humille y esté con dolor y entonces le diga: Señor, ahora sí quiero que vengas a mí. ¿Eso quieres? ¿Quieres vivir en una pérdida espiritual? No lo haga. ¿Sí? La única manera para no caer en una pérdida espiritual, se debe estar atento cuando Dios amonesta a las personas por su bien para no vivir una muerte espiritual dolorosa. Eso es. Esa es la única manera, ¿sí? Esa es la única manera, temer a Dios y reconocer su majestad y someterse a su voluntad para que no tenga una pérdida espiritual en tu vida. Sigue gozándote, sigue alabando a Dios, sigue confiando en Él. Deje que Él tome el control sobre tu vida. No tomes el control tú, no tomes el control, porque cuando lo has tomado, ¿al caso te ha ido de bien? Las cosas te han salido a veces más o menos, pero no te han salido como Dios quiere. Mi amigo, mi hermano que me escucha, que me ve y los que me verán, Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que siempre seas prosperado. Amada iglesia del Señor, siervos del Señor, siervos de Dios, Dios siempre quiere bendecir sus vidas a todos. Dios no quiere que estés en pobreza espiritual. Dios no quiere que estés en esa pobreza, esa pérdida espiritual. Dios quiere que su corazón esté lleno de alegría, esté lleno de gozo. Ya no te metas en ver juegos, en partidos de fútbol. Quizás tengas la oportunidad de hacerlo, pero más llénate de la palabra de Dios. Quizás puedas ver un programa televisivo, pero más llénate de la palabra de Dios. Quizás puedes escuchar las noticias, pero más llénate de la palabra de Dios. Quizás puedas ver una película de edificación, pero más llénate de la palabra de Dios. Porque si te llenas de la palabra de Dios, mi amigo, mi hermano, siervo de Dios que me ve, amigos, serás bendecido y nunca tendrás una pérdida espiritual si estás confiando en Jesucristo. Si tu corazón está en Jesucristo, confiando y obedeciendo su palabra, nunca tendrás una pérdida espiritual. Que el Señor te bendiga abundantemente. Quiero declararle el interrogante. ¿Sientes que has venido pérdida espiritual en tu vida? Si tú sientes que ha venido pérdida espiritual en tu vida, es porque no estás obedeciendo a Dios. Hoy Dios te habló a tu vida. Si sientes que ha venido pérdida espiritual a tu vida, es tiempo de humillarse, es tiempo de pedir perdón a Dios, es tiempo de cruzar la frontera y es tiempo de decirle: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Pero que así sea. Hágase tu voluntad. Cuando tú eres bautizado, ya tú no te mandas. La Biblia te ordena y te dice lo que debes de hacer. Ya Dios toma el control. Si usted es bautizado, el control ya no lo tiene usted, ya lo tiene Jesucristo nuestro Señor, por cual hay que obedecer. Si en un momento de obedecer te cae, levántate. Siempre piensa: Señor, toma el control sobre mi vida. Porque eres un niño, no eres maduro, te cae, levántate. Dice: Señor, toma el control sobre mi vida. Hasta de tal manera que Él tome el control. Acuérdate que la preparación es hasta que Jesucristo venga. Culminará la obra que comenzó en tu vida. Que el Señor te bendiga abundantemente. Demos gracias al Señor.